Bueno, buenas noches nuevamente a los que están en vivo y bendiciones a los que nos van a estar viendo posteriormente en la grabación. Estamos ya en las últimas eh, lecciones de esta serie. Eh, creo que nos faltan tres estudios más y después, por fuerza mayor, motivo de viaje y otras cosas, pues vamos a tener que suspender eh, el estudio, pero pues vamos a estar pendientes del próximo que primero Dios eh, reiniciaremos. Pero bueno, am, la semana pasada vimos, no sé, alguna pincelada del Sermón del Monte. Yo les hablaba de que este sermón es pues muy especial, es uno de los el sermón de mayor trascendencia, creo yo, en el ministerio de Jesús. Y es un sermón muy especial. Decía yo que podríamos usar otra serie para hablar solo del Sermón del Monte, porque tiene un mensaje primero muy poderoso, muy profundo, muy completo, pues cuesta mencionar cierta parte del sermón, cierto pasaje, como hicimos la semana pasada, y sin quedarse corto. Yo me quedé con un dejo de insatisfacción después del estudio de la semana pasada porque lo vimos como muy rápido y me dio la impresión de que pues no sacamos lo más, o no sacamos todo lo que podríamos haber sacado de eso. Un poquito por tema de tiempo y otro poquito porque tiene una característica. Bueno, las enseñanzas de Jesús tenían una característica o tienen una característica muy especial porque tienen un mensaje, eh, por decir así, eh, obvio, un mensaje literal. En el caso del Sermón del Monte, pues Jesús dijo ciertas cosas que se entendieron inmediatamente. Ah, pero ese mismo mensaje tiene implicaciones o connotaciones más profundas que pues vale la pena analizar. Vamos a ver, para eh, tratar de explicarme un poco mejor. Vamos a los mandamientos. El sexto mandamiento dice no matarás. Y eso está claro, es obvio. No, es quitarle la vida a otra persona. Eso es lo claro, eso es en la superficie. Sin embargo, Jesús se tomó la atribución que a él le correspondía, por supuesto, de aclarar, de ampliar, de explicar las connotaciones que esto tiene, porque no es simplemente quitarle la vida a alguien, no es matarlo físicamente. Sabemos que, eh, por ejemplo, con ciertas palabras, ciertos insultos, ciertas cosas se puede eh, pues, quitar la dignidad a una persona. Podríamos decirlo, matar su dignidad, atacar eh, su esencia, su integridad. Los teólogos están de acuerdo en eso. Perdón, voy a cerrar aquí porque creo que están oyendo a la. Bueno, entonces, la parte obvia, la parte externa, la parte clara es no matarás, pero las implicaciones que están detrás pues van un poco más allá y Jesús lo sabía y él quiso pues aclararlo, ampliarlo, llevar el mandamiento al nivel que, que tiene que, en el nivel que tiene que estar. Eh, este mandamiento no solo habla del respeto por la vida, sino habla del respeto por la dignidad, por la dignificación de la humanidad del hombre. Entonces, eh, prohíbe cometer asesinato
físico, pero a la vez prohíbe cometer asesinato del carácter, por decirlo así, que viola la dignidad humana. Jesús lo amplió de tal forma que el mandamiento eh, pues impide airarse de una forma pecaminosa contra su hermano. Hoy vamos a estar hablando del señorío de Jesús. Eh, Cuando decimos Jesús es el Señor, pues estamos hablando que Él es único. Hace tiempo, aquí, pues, alguna institución mandó imprimir una gran cantidad de bumper stickers que decían Jesús es Señor de Guatemala, pero eh, eso tenía un problema, que el Señor es cualquiera, pero Jesús es el Señor de Guatemala. Jesús es el Señor de todas las naciones, porque es único. Hay muchos señores, pero es el Señor. Eh, Uno puede decir, este es un hombre, es una persona, pero cuando es para algo específico, se dice, este es el hombre, esta es la persona adecuada para esta posición, por ejemplo, si estamos hablando de un trabajo. Es el adecuado significa que es él y nadie más. Entonces, lo mismo pasa cuando se dice Jesús es el Señor. Él es único, no hay nadie como Él. Él ejerce su señorío. Y vamos a estar hablando justamente del señorío de Jesucristo, cómo Él estableció su señorío de diferentes maneras. Pero volviendo al ejemplo, eh, él ejerció su señorío al hablar con la autoridad con la que hablaba. Mencionábamos la semana pasada que todos los maestros, los rabinos de aquella época, los oradores decían, repetían lo que otros rabinos habían dicho anteriormente o repetían lo que decía la ley de Moisés. Sin embargo, Jesús tenía la solvencia, la autoridad, el señorío para decir, ¿oíste que fue dicho? Por ejemplo, en Mateo 5, 21, 22 se habla específicamente de este pasaje del que estamos hablando. Oíste que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo, dice Jesús, él muestra aquí su autoridad, muestra su señorío. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado contra su hermano será culpado ante la corte. Y el que le diga insensato será culpado ante la Corte Suprema, y cualquiera que le diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Esta versión es un poquito más fuerte. En algunas dice fatuo, la eh, nueva versión internacional dice eh, todo el que mate quedará sujeto a juicio del tribunal, pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Entonces vemos cómo Jesús está llegando a las implicaciones, a las ramificaciones, a el mensaje más profundo que lo que dicen las escrituras eh, o lo que pues entendían los antepasados que las escrituras decían y nos ha dejado esas aclaraciones, nos ha dejado esos mensajes a nosotros para que pues también nosotros entendamos de mejor forma lo que las escrituras decían, lo que la ley de Moisés decía, lo que Dios había dado, porque los escribas, los fariseos de la época, pues habían puesto su propia reglamentación y habían dado sus propias interpretaciones a su conveniencia. Entonces Jesús justamente ataca eso, ampliando el mensaje de la ley, de la palabra, llegando, como dicen a los abogados, al espíritu de la ley, a la esencia de la ley, a lo que realmente significa y a cómo debe interpretarse. Eh, Aclaro esto porque vamos a ver un pasaje hoy que también tiene esa peculiaridad.
que se puede interpretar o tiene una interpretación obvia, clara, podríamos decir, pero hay otra interpretación o, pues hay otro significado más amplio de lo que realmente la escritura nos dice. Entonces está en Mateo, eh, Mateo 28, perdón, 18 al 20. Lo habíamos ya mencionado la semana pasada. La semana pasada, si ustedes se recuerdan, hablamos de que Jesús o es dueño de todo o es dueño de nada. Pues tal vez no se le dio, como les dije ya, el énfasis suficiente. Yo me quedé un poquito insatisfecho. Y para ampliar un poquito eso, podríamos hablar de aquel pasaje cuando Jesús va caminando y va enseñando. Jesús tenía diferentes formas de enseñar. Él pues, subía a un monte, se subía a una barca, eh, y entraba a una sinagoga, pero muchas veces él iba caminando y como las multitudes lo seguían, pues él iba hablando a las multitudes eh, conforme caminaba. Y en Lucas 14:25, pues leemos que hay multitudes que lo seguían, y de pronto Jesús se detiene. Me imagino yo que paró, se dio la vuelta y empezó a hablar a las personas que venían detrás de él. Y les dice eh, estas palabras. Ah, grandes multitudes seguían a Jesús y él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifique el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Eh, Algunas versiones dice el que no aborrece, pues esto puede ser malinterpretado. Eh, hay quienes dicen, bueno, es que hay que abandonar a los padres o hay que odiar a la familia, pero no va por ahí porque Jesús mismo habló de amar a los enemigos. Entonces sería contraproducente que él estuviera hablando de odiar a las personas más cercanas o de aborrecerlas. Por eso me gusta lo que dice, o cómo lo plantea aquí la nueva versión internacional. Dice, si alguno viene a mí, no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a sus hijos, a su familia. Lo que quiere decir es que Jesús exige eh, la prioridad total. O tiene la prioridad total o no tiene nada. Para Jesús no hay mitades. Él es Señor de todo o es Señor de nada. El señorío de Jesús es completo. La prioridad es para Él. Entonces, no se trata de que, bueno, como la Biblia dice que los sacrifique, pues ahí los dejo por un lado. Eh, Hay que entender también lo que está detrás de eso. Sacrificar significa que Jesús tiene la prioridad sobre todas las cosas, pero no necesariamente que tenemos que renunciar a ellas, sino poner a Jesús primero. Si, por ejemplo, eh, la familia nos quisiera apartar de nuestra fe, entonces, por supuesto, primero está nuestra fe. Es como el pasaje aquel en donde dice que tenemos que obedecer a nuestras autoridades, a nuestro presidente, a nuestros gobernadores, siempre y cuando no vaya en contra de lo que las escrituras dicen. La prioridad es para el Señor. Entonces, su señorío es sobre todas las cosas. Su señorío es sobre todo. Y ese es el énfasis que probablemente no quedó como muy firme en la enseñanza de la semana pasada. Pero entonces el pasaje que vamos a ver hoy y las implicaciones que tiene es otro que también mencionamos la semana pasada. Y esta fue algo que Jesús dijo
ya después de su resurrección. Jesús es crucificado, sepultado, resucita, y después de su resurrección encontramos este pasaje eh, en las Escrituras. Entonces, voy a pedir favor que alguien me lo lea, el versículo 16 al 20, en su Biblia o como lo tenemos en pantalla, por favor. Mateo 28, 16 al 20. Dice, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Muy bien. Entonces, esto lo conocemos como el pasaje de la Gran Comisión. Pues cuando lo leemos, pensamos en los misioneros. Esto es para los misioneros, ¿verdad? Esta es la recomendación que el Señor dejó a los misioneros. Pero conmigo no tiene pues mucho que ver. Pues es todo lo contrario. Por supuesto que se usa mucho en misiones, por supuesto que tiene aplicación para los misioneros. Es el pasaje que más se menciona cuando se está hablando de la tarea misionera. Pero si analizamos lo que dice, pues hay un mensaje muy directo, muy personal para nosotros que tal vez no lo podemos ver así por encimita o superficialmente, pero cuando entramos a analizarlo, pues podemos ver cuán claro es y cuántas cosas implica. Los 11 se fueron a la Galilea, Jesús los mandó a una montaña. Mateo menciona muchas montañas en donde Jesús iba, ¿verdad? Siempre estaba el monte de aquel en donde él se retiraba a orar, o el monte de la transfiguración, o el sermón del monte, o sea, hay varias montañas eh, que se mencionan, y aquí pues los manda a una montaña en Galilea. Dice que cuando lo vieron lo adoraron, pero aún dudaban. Es extraño esto, ¿verdad? No están muy seguros de que es Jesús, ¿verdad? Pero lo adoran. Hay gente que hace eso. Van a la iglesia, cantan, adoran, pero no están muy seguros todavía, no muy convencidos de quién es el Cristo al que están adorando. Pero Jesús no les reprocha esto. Simplemente se acercó a ellos, dice, y les dijo, se me ha dado toda autoridad, o toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y este es el punto tal vez en el que tenemos que hacer mayor énfasis. Él establece su señorío, aquí, de entradita. Él establece su autoridad. Él no dice, no tengo alguna autoridad para predicar, tengo alguna autoridad para, para, para enseñar, pues de repente para sanar a algunos enfermos. No, aquí le está diciendo toda autoridad me es dada, eh, tanto en el cielo como en la tierra. Y, y aquí pues lo primero que hace es establecer su señorío, es establecer su autoridad. Él ya le había demostrado de muchas maneras, y por eso todos lo consideraban como el Mesías era un rey que iba a salvar al pueblo de la opresión romana, y lo miraban reinando, pero el reino de Jesús sabemos que era un reino diferente. En Mateo 4:17 dice, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Y desde que empezó su ministerio, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéndanse porque el reino de los cielos está cerca. Ah, después de la muerte y resurrección de Jesucristo, pues se inició eh, el reino, empezó el reino de Jesús. Un reino
que lo hemos mencionado otras veces, los teólogos lo identifican como el ya, pero todavía no. Y eso suena un poco extraño e incluso hasta chistoso, pero significa que ya empezó la época del reino, pero todavía no ha llegado a su culminación total. Va a llegar cuando ya Jesús se siente en el trono y reine en su totalidad. Ahorita, pues ya empezó el reino, pero alguien podría decir, bueno, pero hay violencia, hay robo, hay corrupción, hay tantas cosas. Eh, pero también tenemos que entender lo que la palabra reino significa desde el punto de vista espiritual, porque no es una extensión territorial como decíamos anteriormente, ¿verdad? El reinado de Salomón pues abarcaba el territorio que ocupaban las 12 tribus de Israel, igualmente el reinado de David. Eh, pero el reino de Dios es un área espiritual, podríamos decir, un área de influencia, donde hay un rey tienen que haber súbditos, y los súbditos tienen que hacer la voluntad del rey. Los súbditos exaltan al rey, obedecen al rey, honran al rey. Entonces el reino de Dios es esa área de influencia en donde hay súbditos, donde nosotros somos sus súbditos que lo adoramos, que lo honramos. No puede haber un rey sin súbditos, salvo en El Principito, ¿verdad? En esa novela del Principito se aparece un rey que vive en un planeta extraño que no vive nadie sino solo el rey, entonces es un rey pero no tiene a quién mandar. Eh, eso no funciona así. Somos parte del reino, todos los que estamos bajo el dominio de Cristo, bajo su autoridad, todos los que lo honramos y lo adoramos. Entonces, Mateo dice que cuando Jesús empieza su discípulo, él empieza con esas palabras: arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Está llamando al arrepentimiento. Y entonces vemos aquí cómo ya después de su muerte y resurrección, pues ya empieza la era de la iglesia que él creó. Y la iglesia, pues tampoco son las cuatro paredes en las que nos reunimos, sino somos cada uno de nosotros, somos una familia, somos los ladrillos que forman esa comunidad, esa congregación que está eh, debajo del dominio de Jesucristo, que reconoce el señorío de Jesucristo. Entonces, él estableció su señorío en la tierra, y esa es la razón por la cual él podía enviar obreros. Él es el rey, él predicó, durante su ministerio enseñó, predicó, sanó enfermos, proclamó el reino de Dios, y ahora él ya capacitó a sus discípulos, tuvo 3 años para capacitarlos, y ahora los envía a ellos a predicar, a ser discípulos, a ellos y a cada uno de nosotros que estamos en su reino, que estamos bajo su dominio. Entonces, les da esta instrucción, pero lo primero que hace es establecer su señorío, es establecer que Él es el que tiene toda la autoridad. Eh, ¿Con base a qué él tomó toda la autoridad o le fue dada toda la autoridad? Bueno, él ya tenía toda la autoridad desde antes de la fundación del mundo. Recordemos que Romanos dice que todas las cosas por él fueron creadas. Eh, vamos a ver, Romanos capítulo 1 creo que está, para decirlo de acuerdo al texto. Eh, por no tengo la cita aquí a la mano, pero bueno, se las debo.
Pero él establece, como ya dijimos, entonces su señorío en la tierra y desde antes de la fundación del mundo, pues dicen las escrituras que todas las cosas por él fueron creadas y fueron creadas por él y para él. Eh, Dios de la nada y con el solo uso de la palabra creó la luz. Él dijo, hágase la luz y de la nada salió la luz y separó la luz de las tinieblas. Y así él fue creando todas las cosas con su palabra. Y eso, por eso dice la escritura que todas las cosas por él fueron hechas porque Jesús es la palabra de Dios encarnada, por eso es el Logos. El Logos se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan. Entonces, por medio del Logos, por medio de la palabra, fueron creadas todas las cosas. Entonces Jesús tiene el señorío sobre todas las cosas, no solo sobre el mundo, no solo sobre esta tierra, sino sobre todo el universo, porque por él y para él todas las cosas fueron creadas. Entonces, él tiene la autoridad, toda la autoridad. Él tiene el señorío, todo el señorío, y por eso él puede enviar obreros confiados por la autoridad que él les da. Eh, como ya dije, él tenía la autoridad desde el principio, desde la creación. Sin embargo, él viene a la tierra y él restringe esa autoridad. Voluntariamente él limita esa autoridad. Él se hace hombre y se despoja, como dice Filipenses, de su vestidura real, para ponerlo en otras palabras. El que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino dice, se despojó a sí mismo y vino a la tierra y se hizo semejante a los hombres. E incluso tomó forma de siervo y en su forma de siervo se humilló hasta lo sumo, eh, siendo obediente hasta lo sumo y llegando a la muerte y muerte de cruz, que era la peor muerte que podía tener. Pero por esa obediencia, por ese despojarse de su señorío temporalmente, por eso despojarse de su autoridad voluntariamente, es que dice Filipenses, por esa misma razón, el Señor lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, ¿verdad? Para gloria de Dios Padre. Entonces, él tiene todo el señorío, él tiene toda la autoridad, porque él fue el único que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Él fue el único que murió en la cruz. En Apocalipsis, ¿se recuerdan cuando vimos el estudio aquel de Jesús, León y Cordero? Juan tiene una visión y Juan ve a Dios sentado en su trono con un rollo en la mano que tiene 7 sellos. Está, como decir ahorita, un cofre que tenga 7 candados, ¿verdad? Para que nadie lo pueda abrir. Y justamente nadie lo podía abrir. Nadie era digno de abrirlo. Y ese rollo significaba el plan de Dios para la humanidad, el plan de redención de Dios para la humanidad. Estaba ahí, él lo tenía en su mano, pero nadie lo podía ejecutar, nadie lo podía abrir. Nadie era digno, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Nadie podía. Entonces Juan llora porque Juan piensa, entonces si no se abre ese rollo, si no se eh, revela ese plan de redención para la humanidad, pues no va a haber redención para nosotros. Va a triunfar el pecado, va a triunfar la maldad, no va a haber justificación. Entonces Juan llora hasta que alguien le dice, no llores, no llores, porque hay alguien que sí es digno, alguien que sí puede abrir ese reloj, que tiene toda la dignidad, todo el honor para abrir. Y entonces aparece un cordero, y le dice, es el león de la tribu de Judá. Él tiene la autoridad para abrir. Y Juan voltea a ver, pero no ve un león, ve un cordero como inmolado, que parece haber sido sacrificado, y obviamente ese cordero es Jesús de Nazaret, y él sí tiene la autoridad
para abrir romper esos 7 sellos, abrir ese rollo y completar el plan de redención de Dios para la humanidad. Él es el único digno, el único que tiene el señorío, y por eso Él tiene la solvencia de decir, toda autoridad me es dada. En su ministerio en la tierra Él manifestó, demostró su autoridad en diferentes circunstancias. Cuando enseñó a las multitudes, cuando vemos, por ejemplo, el Sermón del Monte, al final dice que toda la gente se admiraba de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad. Y yo, pues, nos podemos imaginar aquellas multitudes con la boca abierta ahí, fascinados, escuchando y comentando entre ellos, ¿y qué es esto? Nunca habíamos oído un mensaje como esto. Nunca habíamos oído una interpretación como esa. Eso no es lo que nos han dicho los fariseos, eso no es lo que nos han dicho los escribas. Eso va mucho más allá, eso es mucho más profundo, eso es mucho más amplio y eso es mucho mejor para nosotros. Esa era la autoridad de Jesús. Las multitudes se admiraban de su enseñanza por su conocimiento de las Escrituras, se admiraban de su enseñanza por la unción que el Espíritu Santo ejercía sobre él, se admiraban de su doctrina por la santidad que él mismo reflejaba en su carácter. Entonces él tiene toda la autoridad. Y hermanos, el Padre le dio toda la autoridad, el Padre ha dado toda la autoridad a Jesucristo y Jesucristo delega esa autoridad en nosotros, en sus discípulos, en los que le seguimos. Esa autoridad Él nos la delega y eso es lo que dice este pasaje. Entonces nosotros por eso podemos hablar de la palabra del Señor confiados. Tenemos la autoridad de parte de Jesús para poder compartir el Evangelio, para poder hablar del Señor, para poder enseñar, porque es una autoridad que el Señor en el ejercicio de su señorío, como Señor de todo, nos ha delegado a nosotros. Entonces, los rabinos anteriores, los rabinos de la época, no podían decir eso. Los rabinos tenían discípulos que eran aprendices, que eran seguidores, pero muchos de esos discípulos simplemente pues adquirían conocimiento, pero hasta ahí llegaba. Pero Jesús dice, no, yo tengo la autoridad, yo tengo toda la autoridad, y entonces yo les delego esa autoridad a ustedes para que vayan a todas las naciones, a toda la tierra, y hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el bautismo tenía y tiene un significado muy especial, porque el bautismo significa dar fe de lo que uno cree y dar un testimonio de que uno está muriendo al pecado y que así como Cristo resucitó entre los muertos, nosotros resucitamos también a una nueva vida en Cristo, a un nuevo nacimiento. Eso significa el bautismo. Entonces Jesús le dice, vayan, prediquen, bauticen, cambien a las personas. Porque ese es el propósito del Evangelio. Ese es el propósito de la palabra del Señor, cambiar a las personas. Un discípulo que aprende y aprende, pero que nunca pone en práctica, pues no funciona. La semana pasada hablábamos del hombre insensato y del hombre prudente. El insensato oyó las palabras, pero no las puso en práctica. Entonces es como alguien que edifica su casa sobre la arena. El hombre prudente oyó las palabras y las puso en práctica. Ambos tenían muchos en común, muchas cosas en común. Ambos oyeron las mismas palabras, ambos oyeron las mismas exhortaciones, ambos oyeron las mismas recomendaciones, ambos oyeron las mismas advertencias, pero la diferencia fue que uno la puso en práctica y otro no. Y eso pasa en nuestras iglesias. Muchos oyen los mismos mensajes, adoran de la misma manera, con los mismos cantos, oran de la misma manera, eh, pero unos la ponen en práctica y otros no. Yo por tema de trabajo he tenido que asistir a muchas conferencias, a muchos seminarios, a muchas capacitaciones. Yo diría que fácilmente un centenar
de conferencias he tenido que escuchar. Pero muchas de esas eran pues obligado porque tenía que cumplir con mi trabajo, pero por un oído se me entraban y por el otro se me salían. Entonces fui a invertir tiempo, mañanas enteras, incluso viajes al extranjero, oyendo cosas que no puse en práctica porque pues simplemente no me eran de utilidad. Algunas eran útiles para otros países, se enfocaban mucho en los países más grandes, ¿verdad? En los mercados como el de México y Brasil. Entonces, habían muchas conferencias que tenían mucha aplicación en esos mercados, pero en los nuestros no. Pues como no los puse en práctica, pregúntenme ahora de qué me hablaron las 80 de esas 100 conferencias que recibí. No tengo la menor idea, no me acuerdo porque nunca las practiqué. Entonces, eso nos puede pasar con las escrituras. Podemos pasar 30 años en la iglesia oyendo mensajes todos los domingos, de estudios bíblicos todos los jueves o lunes de oración o lo que sea, pero si no vivimos de acuerdo a como el Señor quiere que vivamos, pues no nos sirve de nada. La semana pasada hacíamos énfasis en la obediencia. El Señor quiere obediencia completa. Y si no obedecemos, pues por mucho que nos prediquen, pues no va a servir de nada. Entonces, la palabra del Señor dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Pero ¿cómo va a oír la gente? ¿Cómo va a creer si no oye? ¿Y cómo va a oír si no hay quien les predique? ¿Cómo va a haber fe si nosotros no predicamos, si nosotros no compartimos lo que el Señor nos ha dado, lo que aprendemos aquí, lo que oímos en la iglesia? No es simplemente para pasar el tiempo, para entretenernos, para qué bonito, qué profundo, ala, qué linda la escritura, pero si no lo vivimos, si no lo ponemos en práctica, entonces no nos sirve de nada. Cristo tiene el señorío sobre todo. Cristo lo demostró en su ministerio. Cristo mostró su señorío al enseñar las multitudes, por eso dice que se admiraban de su doctrina. Cristo mostró su señorío en la creación. Eh, como ya mencionamos, como dice el libro de Colosenses, por él todas las cosas fueron creadas. Y sin él nada hubiera sido creado y todas las cosas fueron creadas por él y para él. Cristo demostró su señorío al perdonar pecados. Si ustedes vieron que estudiamos aquel pasaje y creo que incluso les mandé el video de esta serie de los elegidos de aquel paralítico que lo suben al techo. Estaba Jesús en una casa predicando y como no podían pasar con el paralítico, lo subieron al techo, hicieron un hoyo y por ahí lo bajaron para que el Señor lo sanara. Pero lo que primero le dice el Señor es, tus pecados te son perdonados. Y ahí estaban los escribas y los fariseos y se quedaron, ¿y este qué? ¿Cómo así? Si solo Dios puede perdonar pecados. ¿Por qué está este blasfemo diciendo, tus pecados te son perdonados? Pero Jesús, como conocía el pensamiento de ellos, les dice, ¿qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados, o levántate, o toma tu lecho y levántate. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, le dijo al leproso, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Perdón, al paralítico. Y el paralítico tomó su lecho, se levantó y salió y dejó con la boca abierta seguramente a los escribas y fariseos que estaban criticando a Jesús. ¿Los cambió eso? Por supuesto que no, más cólera les dio, porque los dejó callados. Pero Cristo demostró su señorío a través de su poder para perdonar pecados, pero también su poder para sanar a las enfermedades, porque perdonaba los pecados, pero demostró que Él era el Señor también de las enfermedades. Y lo demostró en muchas ocasiones. Creo que también vimos el video que a mí en lo personal me impresiona la forma en que lo hicieron porque está muy bien ejecutado. Cuando aquel leproso se acerca a Jesús. Los leprosos eran declarados por ley inmundos y alguien que tocaba a un leproso quedaba inmundo porque había tocado al leproso. Entonces el leproso mismo tenía que andar, cuando había gente cerca, él gritaba, inmundo, inmundo, para que todos se apartaran,
para que se fueran y no se acercaran a él. No se pueden imaginar la dignidad de estas pobres personas llamándose a sí mismos inmundos para que todo el mundo se alejara, cuando el ser humano lo que más necesita es compañía, relacionarse con los demás. La soledad es una de las cosas que psicológicamente más influyen en la depresión de las personas. Y entonces podemos imaginar la depresión de aquellas personas, no solo por su enfermedad, sino por el rechazo, por la soledad, porque nadie, ni siquiera sus parientes más cercanos, podían acercarse. Y si él notaba que alguien por accidente se acercaba, tenía que gritar, inmundo, inmundo. Y en ese pasaje vemos cómo los mismos discípulos de Jesús, cuando el leproso se acerca, le empiezan a decir, aléjate. Creo que uno hasta saca la espada, ¿verdad? Dice, no te acerques. Y Jesús los detiene y va y se acerca al leproso. Y le dicen, no, no, señor, no, no te acerques, porque pues, en la mente de ellos, en la cultura de ellos, si Jesús se acercaba, lo tocaba, Jesús iba a quedar inmundo. Pero al contrario de Jesús quedar inmundo, Jesús limpia al inmundo. Al tocarlo, Jesús, el leproso sana. Él demuestra su señorío sobre el pecado, demuestra su señorío sobre las enfermedades, demuestra su señorío sobre la naturaleza en general. Recordamos el pasaje que también vimos de Marcos en aquella tormenta, que están soplando los vientos, rayos, lluvia, y los discípulos van ahí en la barca remando y Jesús tranquilamente dormido en una esquina o en la parte de abajo de la barca y los discípulos llegan, maestro, que no te das cuenta que nos vamos a hundir, que nos vamos a morir, que perecemos. Y el Señor simplemente se levanta y con su mano detiene la tormenta. Y los discípulos dicen, ¿quién es este? Que aún los vientos y los mares le obedecen. Jesús muestra su señorío sobre la naturaleza, sobre la tormenta, sobre los mares, sobre todo. Jesús es Señor, no pasa nada, no hay desastre natural que el Señor no permita. El COVID que hizo tanto daño, pues el Señor lo permitió con un propósito, eso no se le pasó por alto, hubo un propósito, y hubo un propósito para la iglesia, porque depuró a muchas iglesias. Muchos miembros de las iglesias después del COVID ya no regresaron, porque tenían su casa sobre la arena, pero los que tenían su casa sobre la roca, ahí están, y más espirituales que antes, y más fortalecidos, porque en medio de la pandemia aprendimos a depender del Señor, y ahora que ya sabemos depender del Señor, nuestra fe está más fortalecida. Entonces hay un propósito, los cristianos de ahora son mejores cristianos de los de antes de la pandemia, con toda seguridad. Y los que no eran verdaderos seguidores o eran cristianos nominales, pues ya no regresaron, ya no van a regresar. Había un propósito en eso, pero no se le escapó al Señor. Él es Señor de la naturaleza. Ah, señorío sobre la muerte. Señorío sobre la muerte y sobre la vida. Mateo 10:28 dice, no teman a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma. No teman, y esa palabra se repite, Jesús la repite muchas veces. Eh, Señorío sobre la muerte, porque vemos a Jesús resucitando muertos. Cuando hablamos de Jesús resucitando, inmediatamente pensamos en Lázaro, pero no fue solo Lázaro, eh, fue la hija de Jairo. Recordemos a esa muchacha que ya estaba muerta, ya hasta habían contratado a las lloronas, ¿verdad? Porque en esa época contrataban gente que fuera a llorar a los velorios. Entonces ya había ahí gente llorando y ya tenían todo preparado para sepultar a la muchacha, a la niña, y Jesús llega, saca a todos y le dice, por alguna razón eso quedó registrado, Mateo dejó registrado el idioma original, el arameo, le dice Talita Kum, y la misma Biblia da la traducción,
que significa niña, a ti te digo, levántate. Y la niña muerta se levantó y resucitó. Y también tenemos al hijo de la viuda de Naín. Él ya lo llevaban, ya iba al entierro, ya iba para el cementerio, todos llorando ahí, como se acostumbra en cualquier sepelio, y Jesús pone la mano sobre el féretro y el muchacho resucita. Señorío sobre la vida y sobre la muerte. Él tiene ese señorío, él tiene esa autoridad. Y no solo tiene el señorío sobre la vida y la muerte de la humanidad, sino sobre él mismo. Él dijo, nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Él quiso dar su vida por todos nosotros, en rescate por todos nosotros. Su meta, su objetivo era dar su vida por nosotros. Y él tuvo la potestad de darla. Ahora ustedes me dirán, cualquiera se puede suicidar. Sí, pero no, nadie se puede resucitar. Él voluntariamente dio su vida y él también tuvo el poder para levantarse de entre los muertos, el poder que le dio el Espíritu Santo. Él tiene autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Ninguno de nosotros puede eh, agregar 1 metro a su estatura o agregar un día a su existencia. Solo el Señor tiene esa autoridad. Cuando se presenta ante Pilatos, Pilatos le dice, ¿no te das cuenta que yo tengo el poder para condenarte, para quitarte la vida o para salvarte? Y Jesús le dice, en serio, Pilato, de verdad, no tendrías ninguna autoridad si no te hubiera sido dado desde lo alto. En otras palabras, tienes esa autoridad porque yo te la doy. Tienes la autoridad para condenarme porque yo te lo estoy permitiendo. Yo te estoy permitiendo que me condenes. Yo te estoy permitiendo que me mandes a la cruz, porque ese es el plan del Señor, porque eso es lo que está profetizado, porque eso es el plan de redención que mi Padre tiene. Nadie me quita la vida, sino yo la doy por mi propia voluntad. Él creó lo visible y lo invisible, tiene la potestad sobre el mundo de las tinieblas. Él tiene ese señorío, ese es el señorío de Cristo. Ya dijimos que de la nada el Señor creó la luz, el Señor creó pues todo lo que hay en la tierra, y no solo en la tierra, sino en el universo. Señorío sobre las fuerzas del mal. Eh, los endemoniados, aquel endemoniado gadareno que andaba entre los sepulcros, causando pánico a todo mundo, ve venir a Jesús. Ni siquiera había llegado Jesús a donde estaba él. Ve venir a Jesús y lo reconoce y le grita, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué tengo que ver contigo, hijo del Dios Altísimo? Te imploro que no me atormentes, le dice el endemoniado. Nadie lo reconocía, ni sus propios discípulos, pero el demonio sí que lo reconoció. Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes conmigo? Por favor, no me hagas nada. Él tenía potestad, tiene potestad sobre los demonios. Sabemos que hay algunas tendencias a, a tener miedo sobre los demonios, o ver demonios en todo, ¿verdad? Hay demonio de este pecado, demonio del otro, y todos le echan la culpa a los demonios, pero el Señor tiene autoridad sobre los demonios y Él ha delegado a través del Espíritu Santo esa autoridad a sus discípulos. Al final, el versículo 20, 19 y 20 nos dice, por tanto, ya que yo tengo todo ese señorío, ya que tengo toda esa autoridad, ya que yo se las delego a ustedes, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Qué es un discípulo? Bueno, en aquella época los discípulos de los rabinos de la época pues eran aprendices, como ya mencionamos. Y a veces tenemos la idea de que un discípulo de Jesús pues es un aprendiz o es un seguidor. Ahora están de moda los followers, ¿verdad? Los seguidores. Y ahí en las redes sociales vemos quién más seguidores tiene. La vez pasada estaba viendo yo que uno de los que más seguidores tiene en el mundo es, creo que Cristiano Ronaldo, con no sé cuántos millones de seguidores. Están pendientes ahí de todo lo que hace, de,
de todo lo que publica. Pero un discípulo, más que un aprendiz, más que un seguidor, es alguien que luce como su maestro, es alguien que refleja la imagen de su maestro. Un verdadero discípulo proyecta la imagen de Jesús. Ah, por supuesto que no es nada sencillo. Por supuesto que quiere esfuerzo, trabajo, y como mencionamos la semana pasada, el que edificó su casa sobre la roca, pues le llevó más tiempo, tuvo que cavar más profundo, llevó más costo, más trabajo, pero al final construyó una casa no solo para que se luciera, sino para que tardara, para que durara en el tiempo. Entonces, si queremos que nuestra relación con Jesús dure por la eternidad, pues obviamente que necesitamos trabajar. Pero ¿qué nos va a motivar para hacer ese trabajo? Cristo nos dio la clave también, Jesús nos dio la clave, el amor. En Juan 14:23 dice, si alguien me ama, guardará mi palabra. Y por si no lo entendimos muy bien, en el versículo 24 lo dice al revés. El que no me ama no guarda mis palabras. Primero positivo, ¿eh? Si alguien me ama, guardará mi palabra. Ese es el positivo. Pero el lado negativo, para que lo entendamos mejor, el que no me ama no guarda mis palabras. Y el apóstol Juan, ya en su vejez, ya siendo un anciano de 90 años, escribe en su primera epístola, primera Juan 2:3, en esto sabemos que llegamos a conocerlo, si guardamos sus mandamientos. El que dice que me conoce y no guarda mis mandamientos es un mentiroso, y la verdad no está en él. Entonces, la conclusión de este pasaje que estamos viendo hoy, de esta ordenanza de Jesús, no es solo para los misioneros, porque no es solo el mandato de ir y hacer discípulos, sino lleva algo más. Primero, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tal vez lo más importante es el versículo 20. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. El propósito de hacer discípulos es enseñarles a obedecer. El propósito nuestro como discípulos de Jesucristo es obedecer. Si no obedecemos, de nada sirve cualquier trabajo que hagamos. Entonces tenemos la autoridad del Señor. El Señor nos ha delegado esa autoridad que a su vez le había sido delegada por el Padre. Nos ha dado la autoridad para ser discípulos, por lo cual podemos ir confiadamente y hablar de Él. No tenemos que tener miedo, porque el mismo Jesús dijo, cuando estén ante las autoridades, ante los gobernadores, ante la gente importante, no tengan miedo de lo que les van a decir, porque yo les voy a poner las palabras adecuadas. Bueno, confiamos en el Señor, cuando estamos en su voluntad, cuando estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, Él pone las palabras en nuestra boca para que nosotros podamos transmitir ese mensaje. Pues tenemos la autoridad que el Señor nos ha delegado, tenemos el Espíritu Santo, pero tenemos la promesa importante que nos da el Señor de aquí. Les aseguro, es Cristo Jesús, es el Señor Jesús, el que ha demostrado su señorío de todas las maneras posibles, el Rey de reyes y Señor de señores, el pan de vida, el que es, el que era y el que será, el príncipe de paz, el que estuvo muerto y ahora está vivo, el que ha resucitado, el dueño de la vida y de la muerte, el pan de vida, el agua de vida. Él nos dice, yo les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Creen eso? ¿Creemos eso, hermanos? Él está con nosotros hasta el fin del mundo. El que tiene el señorío sobre la naturaleza, el que tiene el señorío sobre las enfermedades, el que tiene el señorío sobre la vida y sobre la muerte, el que tiene el señorío sobre la luz y las tinieblas, el que tiene el señorío sobre los endemoniados, el que tiene el señorío sobre cualquier pandemia, cualquier desastre natural. Él estará con nosotros. Eso es, no les dice tal vez, le dice, les aseguro, nos dice a nosotros, nos asegura que estará con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Por eso hablamos, por eso a veces en broma, gracias por todos los que están conectados hoy,
A veces empezamos con tres o cuatro. Les digo yo, bueno, la Biblia dice que donde dos o tres están reunidos, ahí está Él, aquí somos cuatro, entonces ya podemos tener la garantía. Pero aún estemos solitos, hermanos, estamos en la voluntad del Señor. Él está con nosotros. Él nos lo ha asegurado, que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Muy bien, ya me pasé del tiempo, entonces se lo vamos a dejar hasta ahí. Ya les adelanté lo que viene después, pero, pero gracias por su tiempo, por su atención y pues sigamos aprendiendo a Jesús, lo que nos deja en su palabra, lo obvio, lo que está por encimita, lo que entendemos fácilmente, pero también, como podemos ver, los textos tienen otras implicaciones que van más allá y que nos dejan una enseñanza y un quehacer mucho más profundo de lo que está en las escrituras. Muy bien, lo dejamos hasta aquí.